Capítulo 772. Negociaciones y corrientes ocultas. La vasta extensión del espacio zumbaba con anticipación mientras el comunicador holográfico cobraba vida, su resplandor perforando los confines tenuemente iluminados por las estrellas del centro de mando de Anxiao a bordo del buque insignia Black Star, señalando el inicio de una conversación pivotal que podría reconfigurar las alianzas galácticas. Después de una espera tensa que estiró el silencio en el centro de mando, la figura holográfica de Zoel finalmente se materializó en la pantalla del comunicador de Anxiao. La imagen parpadeó ligeramente, proyectando una luz azulada a través de la habitación llena de maquinaria zumbante y paneles de control iluminados, donde Anxiao estaba sentado en su silla de alto respaldo, sus ojos afilados entrecerrados en una observación calculada. Anxiao levantó una ceja, el movimiento sutil revelando una mezcla de curiosidad y satisfacción. El hecho de que la embajada de la dinastía carmesí no rechazara su solicitud de comunicación era una clara señal de su interés en negociar. Esto era un comienzo prometedor, ya que la dinastía carmesí jugaba un papel crucial en sus planes a largo plazo, una red de alianzas y estrategias que había estado tejiendo como un maestro táctico en las sombras de las estrellas. Con una sonrisa cálida y conocedora jugando en sus labios, Anxiao se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz estable y atractiva mientras hablaba. Han pasado muchos años desde que nuestros caminos se cruzaron por última vez, enviado Zoel. El tiempo tiene la forma de escurrirse en esta galaxia interminable. La forma holográfica de Zoel asintió, su propia sonrisa reflejando una mezcla de nostalgia y cortesía profesional, sus ojos arrugándose en las esquinas como si recordara memorias compartidas bajo los vastos cielos cósmicos. Ciertamente ha pasado Black Star. Más de una década, si la memoria no me falla. Aún te imagino en la reunión del tirano junto a la emperatriz Dragón, esforzándote por convencer a Ames de unirse a la dinastía carmesí. No lo lograste entonces, pero dejaste una impresión fuerte, agudo, persuasivo e inquebrantable. Su buena actitud hacia Anxiao provenía, no solo del estatus de Anxiao como un super de grado trascendente, que irradiaba un aura de poder inquebrantable, sino también de las pistas sutiles de que Anxiao favorecía a su dinastía, como una corriente oculta que los atraía hacia un beneficio mutuo. Claro, ¿quién podría olvidarlo? Pensó Anxiao para sí mismo, una diversión irónica burbujeando dentro de él mientras reflexionaba sobre las intrincadas tramas que conocía de su vida pasada. Esto es la ventaja de la premonición. Conocer los giros antes de que sucedan, como predecir una tormenta mientras los demás disfrutan de la calma. Antes de que haya desayunado, puedo decirte qué tipo de lío estaré manejando para la cena. La sonrisa de Anxiao se amplió, su tono ligero, pero lacedo con una confianza subyacente. Es halagador que lo recuerdes. Resulta que mis instintos estaban en lo cierto en ese entonces. Siempre sentí que la dinastía carmesí tenía la ventaja en el mundo intermitente, y la historia me ha dado la razón. La expresión de Zoel se iluminó, sus rasgos holográficos brillando con aprobación genuina, como si las palabras de Anxiao fueran un bálsamo para su orgullo. Hace más de una década, Black Star había predicho el dominio de la dinastía en el mundo intermitente, y esa visión había elevado el estatus de Anxiao en los ojos de Zoel, como un faro que disipa la niebla de la incertidumbre. Realmente tienes un don para ver más allá. Zoel respondió, su voz cargada de admiración que resonaba a través del comunicador, resaltando el respeto entre dos jugadores experimentados en el juego galáctico. Tras una breve pausa, donde lo único que se oía era el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la nave y el distante rumor de los motores, Anxiao dirigió la conversación hacia su verdadero propósito. Sus ojos se clavaron en la imagen de Zoel, mientras su postura cambiaba a una de resolución sincera. Mi postura no ha cambiado desde aquellos días. El ejército de Black Star se ha separado de Floating Dragon ahora,
Así que no tengo que convencer a nadie más. Soy libre de tomar mis propias decisiones. Los ojos de Joel se iluminaron con un interés agudo. Su forma holográfica se inclinó hacia adelante como si estuviera acortando la distancia a través de las estrellas. Si te entiendo bien, ¿estás expresando el deseo de aliarte con la dinastía carmesí? Precisamente por eso me comunico hoy. Confirmó Anxiao con un asentimiento, su voz firme y deliberada, transmitiendo el peso de su decisión. Mientras Anxia hablaba, el aire en el centro de mando parecía espesarse con tensión, el pulso holográfico reflejando el latido de su corazón al esbozar sus razones. Su ascenso al estatus de más allá del grado había elevado al ejército de Black Star a una organización formidable, pero su crecimiento dependía de recursos y conexiones. En la vasta galaxia, las 3 civilizaciones universales se erigían como los pilares definitivos del poder, y aliarse con una de ellas le inundaría de oportunidades. Sin embargo, necesitaba un aliado fuerte para proteger el cubo de evolución, un artefacto reluciente de inmenso valor que atraía las miradas codiciosas de Seeker, la Iglesia Arcana e incluso posiblemente la Federación de la Luz. El ejército de Black Star, aún operando a nivel de cúmulo estelar, no podía enfrentar solo tales amenazas. Entre las 3, la dinastía carmesí emergía como la socia ideal para Angia. Prometía acceso temprano al mundo intermitente y la oportunidad de frustrar las ambiciones de Clent en la guerra secreta. Factores que se alineaban perfectamente con sus objetivos. Por debajo de todo, Anxia sentía una afinidad más profunda. En su vida anterior, había formado parte de la facción de la dinastía carmesí, lo que le daba un conocimiento íntimo de sus tramas y oportunidades ocultas. La admiraba más que a las otras, viéndola como una civilización rebosante de ambición, un motor ardiente que impulsaba el progreso en medio de la estancación. La historia de las 3 civilizaciones universales se remonta a la caótica era de origen, antes de la era de exploración, con cada una ascendiendo en diferentes momentos. La Federación de la Luz fue la mayor, seguida por la Iglesia Arcana y luego la dinastía carmesí, con sus ascensos separados por milenios. En ese caos primigenio, ningún poder unificó la galaxia, los campos estelares existían en aislamiento, y las civilizaciones se aventuraban en la oscuridad desconocida por su cuenta. Las 3 aún no habían alcanzado su cenit, enfrentando rivales en sus dominios que eventualmente aplastaron para reclamar el dominio. La galaxia central sirvió como su cuna, donde se encontraron por primera vez, lo que llevó a conflictos inevitables. Este choque marcó el paso de la era de origen a la era de exploración. Mientras forjaban alianzas inestables para explorar más allá. Durante la era de exploración, las guerras estallaron mientras se expandían, con la galaxia central como epicentro. Las llamas de la destrucción se extendieron a nuevos campos estelares, obligando a incontables civilizaciones a unirse a la lucha y aniquilando a muchas en el proceso. Algunas regiones, ahora cinturones desolados del universo, fueron una vez campos estelares prósperos arrasados por esos conflictos. En esa era, otros poderes rivalizaban con las 3, como la civilización evolucionaria, que podría haber ascendido a un estatus universal si hubiera sobrevivido. Pero solo la Federación de la Luz, la Iglesia Arcana y la dinastía carmesí perduraron, eventualmente pausando sus guerras para reagruparse. Años de paz vieron a la Federación y la Iglesia estancarse, mientras que la dinastía carmesí mantuvo su vigor, lo que alimentaba la alta estima de Anxiao. Una civilización con tal impulso prometía infinitas posibilidades, y aliarse con ella se sentía como dar un paso hacia un futuro más brillante. Joel respondió, su voz se apagó mientras caía en un profundo pensamiento, sus dedos holográficos entrelazados en contemplación, la pausa colgando en el aire como un aliento contenido.
había planeado evaluar las intenciones de Angiao, pero esta propuesta directa lo tomó por sorpresa como un cambio repentino en los vientos cósmicos. Unirse a una civilización universal no era inaudito para un super de más allá del grado, pero excedía su autoridad, requiriendo que se elevara a sus superiores. Joel evaluó menmente el valor de Anxiao, su fuerza innegable, su inclinación de larga data hacia la dinastía y la influencia del ejército de Black Star en el anillo estrellado fragmentado. Agrega el cubo de evolución, un premio una vez custodiado por Seeker y la Iglesia Arcana, y Anxiao se convertía en un activo invaluable. Pensando en el cubo, Joel continuó, su tono cambiando a uno de indagación cuidadosa. Necesito aclarar una cosa. ¿Cuáles son tus planes para el cubo de evolución? Una sonrisa confiada y brillante se extendió por el rostro de Anxiao, sus ojos brillando con la astucia de un negociador experimentado. Naturalmente, formará parte del acuerdo. Podríamos adoptar un arreglo de compartición. La dinastía carmesí me apoya para retenerlo, y a cambio, puedes enviar a tantas personas como necesites para utilizar su poder. Sin contratos exclusivos, solo beneficios mutuos. Este enfoque se asemejaba al acuerdo pasado de Seeker, pero se adaptaba mejor a Anxiao, sin las ataduras de una raza que elevar. Compartirlo con una civilización universal rendiría mayores recompensas. Eso suena razonable. Asintió Joel, su aprobación evidente en la relajada postura de sus hombros. Los altos mandos de la dinastía probablemente estarían de acuerdo. Nos encargaremos de las presiones externas por ti. Además de eso, ¿tienes alguna otra condición? Los ojos de Anxiao brillaron con intensidad, el momento perfecto para negociar, su voz adoptando un tono serio mientras listaba sus demandas. Tengo unas cuantas peticiones clave. Primero, espero que la dinastía carmesí proporcione recursos sustanciales tanto para mí como para el ejército de Black Star. Eso es directo. Respondió Joel sin vacilar, su tono cooperativo. Con el cubo de evolución en juego, estamos más que dispuestos a invertir en grande. Segundo, quiero que el ejército de Black Star sea incluido en el equipo de exploración del mundo intermitente. Joel se rió, un sonido cálido que llenó el espacio holográfico. Jaja, probablemente te habríamos invitado de todos modos. El anillo estrellado fragmentado es la frontera más cercana, y tus fuerzas serían un vanguardia ideal. Anxiao asintió, su expresión de acuerdo silencioso, sabiendo bien la geografía estratégica. La proximidad del anillo estrellado fragmentado lo convertía en un terreno natural de preparación. Tercero, quiero que la dinastía carmesí se mantenga neutral respecto al reino de Clent en la guerra secreta, sin respaldarlos públicamente. La frente de Joel se frunció, un destello de preocupación cruzó su rostro mientras evaluaba las implicaciones. Esa decisión depende de los altos mandos. Está fuera de mi alcance. No puedo prometer nada definitivo. La petición era inesperada, pero lógica, dada la larga historia de conflictos de Anxiao, aunque la alianza de Clent con la dinastía complicaba las cosas. Aún así, Anxiao permaneció impasible, haciendo un gesto con la mano restando importancia. No hay problema, esas son mis 3 condiciones principales. Entendido. Lo transmitiré a mis superiores. Dijo Joel, y luego hizo una pausa, su voz cambiando a un tono más conciliador. Por cierto, he oído sobre tu disputa ongoing con Eber. ¿Quieres que intervenga y medie? Con Anxiao potencialmente uniéndose a la dinastía, Eber sería un aliado y su conflicto como fuego amigo, algo que podría suavizarse. No será necesario. Rechazó Anxiao con firmeza. Joel reflexionó por un momento, luego sonrió al comprender, asintiendo con empatía. Tienes razón, no lo había pensado bien. Involucrarnos podría dañar tu imagen, haciendo que parezca que te unes por desesperación contra el tirano. Si no hay nada más, me encargaré de reportar esto, agregó Joel, concluyendo la discusión. En realidad, una petición más pequeña. Interpuso Anxiao, un destello de entusiasmo en sus ojos. Querría acceso a algo de conocimiento de vanguardia mecánica en los próximos 20 días. La dinastía poseía vastos repositorios de tal conocimiento. Y para un super de más allá del grado,
al borde de una alianza, era una solicitud menor. Con las habilidades de construcción rápida de Anxiao, 20 días podrían resultar en una flota de máquinas avanzadas. Zoela sintió de acuerdo. Eso debería ser factible. Lo pasaré. Espera mi respuesta. Esta negociación inicial preparó el escenario, con el resultado final en manos de los líderes de la dinastía carmesí. Mientras tanto, en un sector remoto del anillo estrellado fragmentado, Seeker se apresuraba hacia el cúmulo estelar Colton, su nave estelar cortando la oscuridad como un depredador en la caza. Las luces de la cabina proyectaban sombras duras sobre su rostro, amplificando la tormenta de frustración que bullía dentro de él. Con el emperador dragón interviniendo, todo este asunto se está convirtiendo en un verdadero desastre. Seeker murmuró, su voz cargada de irritación, con los puños apretados a los lados mientras paseaba por el espacio confinado. La insistencia de Eber en enfrentarse a Black Star solo había obligado a Seeker a lanzar su propio desafío, pero también le había presentado una oportunidad. Black Star llevaba el cubo de evolución en su forma portátil, y durante el combate con Eber podría surgir un momento de vulnerabilidad, la oportunidad de Seeker para recuperarlo. Una vez que comenzara la pelea, podría atacar rápidamente, sin importar las objeciones de Eber. Su prioridad era el cubo, no el orgullo ni la opinión pública. Por el futuro de su raza, un nombre manchado era un precio pequeño. Originalmente, el plan parecía infalible. Black Star aislado en combate. Pero la intervención de Ames lo cambió todo. Ella bloquearía cualquier interferencia, haciendo imposible su robo a menos que alguien la contrarrestara. Austin, ese observador distante, se había negado a ayudar, dejando a Seeker con opciones limitadas. Afortunadamente, tenía un poderoso respaldo. Parece que tendré que recurrir a las fuerzas de la Iglesia Arcana estacionadas aquí en el anillo estrellado fragmentado, dijo Seeker, con los ojos brillando con un destello depredador, como un cazador que avista a su presa. Ellos saltarán ante la oportunidad de contener a una superdegrado más allá a como Ames. Saludos a toda la gente bonita de México. Gracias por el apoyo. Son la neta del planeta. Capítulo 773. Tendencia del campo estelar. Todo el anillo estrellado fragmentado temblaba, bajo el abrumador rugido de miles de millones de motores de naves espaciales, como si el cosmos mismo se hubiera despertado al llamado del destino, atrayendo a innumerables almas hacia el cúmulo estelar Colton para un espectáculo que redefiniría las estrellas. El anuncio del desafío entre Black Star y el tirano había desatado una tormenta galáctica de magnitud sin precedentes, barriendo el anillo estrellado fragmentado como una ola de excitación y caos. Las noticias se propagaban como la pólvora por las redes galácticas, atrayendo a residentes de todos los rincones del universo. Naves espaciales, en número de miles de millones, surcaban el vasto espacio oscuro, sus esbeltas cascos metálicos brillando bajo la lejana luz de las estrellas mientras convergían en el cúmulo estelar Colton. El aire, bueno, el vacío, vibraba con una energía palpable, una mezcla de asombro, anticipación y el thrill crudo de presenciar la historia en formación. Residentes galácticos libres, vestidos con sus trajes espaciales desgastados y visores holográficos cotidianos, se mezclaban con representantes de organizaciones masivas, todos unidos por su deseo inquebrantable de no perderse este evento raro. Pilotaban sus naves con prisa ferviente, motores pulsando y propulsores encendidos, ansiosos por asegurar un punto de vista en el campo de batalla y grabar en su memoria este choque épico para siempre. Mientras las partes principales se preparaban para el enfrentamiento, Tierra de Matanza movilizó sus formidables tropas con precisión militar, liderando una vasta armada hacia el cinturón universal desolado cerca de la frontera de viento del este. Esta región árida,
salpicada de nebulosas giratorias y campos de asteroides irregulares que proyectaban sombras siniestras en la luz tenue, había sido designada como el campo de batalla. Un terreno neutral donde las estrellas parpadeaban como testigos lejanos. La atmósfera estaba cargada de tensión, el frío vacío lleno de vibraciones sutiles de escudos de energía activándose y sistemas de armas encendiendo. Mientras tanto, Cristal Púrpura demostraba una lealtad inquebrantable hacia Angiao, su determinación brillando como un faro. Desplegaron las fuerzas élite de la Sección 0, una flota de naves de batalla esbeltas y fuertemente armadas adornadas con brillantes insignias púrpuras, que atravesaban el hiperespacio con un sentido de propósito que electrificaba el aire. El ejército de Black Star, lejos de estar inactivo, se puso en acción bajo las órdenes precisas de sus oficiales. Numerosos fuertes satélites armados, construcciones masivas llenas de torretas y cañones de energía que zumbaban con poder latente, surgieron de varios sistemas estelares. Estos fuertes se movían como un enjambre sincronizado, sus propulsores dejando rastros de gas ionizado que pintaban la negrura con trazos fugaces de azul y oro, todos convergiendo para apoyar a su comandante el ejército en este momento pivotal. Tierra de Matanza y la Sección 0 se enfrentaron a través del vacío, sus flotas formando un tenso standoff que tallaba el campo de batalla como una cicatriz en el espacio. La brecha entre ellos se extendía amplia, un abismo silencioso preñado de potencial violencia, donde las estrellas distantes parpadeaban con burla. Residentes galácticos de todo el campo estelar, atraídos por la pura curiosidad y el espíritu de aventura, pilotaban una variedad de naves espaciales, desde ágiles naves exploradoras hasta colosales cargueros, que se amontonaban tan densamente que formaban un vasto océano de metal y luz. Esta inmensa flotilla se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un tapiz caótico de luces de navegación parpadeantes y pantallas holográficas que imitaban los patrones giratorios de una nebulosa. Al observar esta escena impresionante, uno podría confundirla con una nueva constelación nacida de la ambición humana, con las luces de las naves espaciales parpadeando como estrellas robadas contra el lienzo negro infinito. Más naves llegaban por hora, hinchando la multitud y amplificando la atmósfera eléctrica, como si la galaxia misma contuviera la respiración. Los diversos grupos de medios galácticos ya habían descendido sobre el área. Con su equipo de transmisión avanzado, drones esbeltos y plataformas orbitales con antenas girando, zumbando suavemente mientras se calibraban para las transmisiones en vivo. Aún faltaban días para la batalla real, y ninguno de los supers de grado más allá había hecho su gran entrada, pero el sitio ya estaba vivo con una multitud masiva. La excitación se extendía por la asamblea como una corriente, con espectadores intercambiando susurros ansiosos y proyecciones holográficas de duelos pasados de supers de grado más allá parpadeando en el aire. Esto no era solo un choque de titanes, era un evento único en la vida para el Nillo estrellado fragmentado, una sinfonía de poder que prometía resonar a través de los siglos. Los supers de grado más allá ocupaban un estatus exaltado en los corazones de los residentes galácticos, venerados como superestrellas intocables, las hazañas eran el material de leyendas. Todos ansiaban presenciar su fuerza en persona, sentir la fuerza cruda de sus habilidades sacudiendo el mismo tejido del espacio. Los 20 días de preparación solo habían avivado la frenzy, con más del 60% de los ciudadanos galácticos inmersos en discusiones, sus voces inundando las redes sociales y canales públicos. A medida que la batalla se acercaba, la anticipación crecía hasta un punto febril, transformando conversaciones casuales en debates acalorados y mítines virtuales. Las emociones estaban a flor de piel.
desde el asombro de ojos muy abiertos de los jóvenes pilotos hasta las reflexiones experimentadas de los veteranos, todos atrapados en la atracción gravitacional de este espectáculo galáctico. Naturalmente, los diversos grupos de apuestas en la galaxia aprovecharon esta oportunidad con entusiasmo codicioso, lanzándose a la acción como depredadores que olfatean sangre. Los anillos de apuestas para el combate entre el tirano y Black Star se abrieron rápidamente, atrayendo una torrente de apuestas de todos los estratos sociales. Las tasas de pago variaban entre los grupos, pero las cuotas de Eber eran consistentemente más bajas que las de Anxiao, un indicador claro de que la mayoría confiaba más en la fuerza establecida del tirano. Aunque ambos eran supers de grado más allá, Anxiao aún se veía como un recién llegado, su única batalla registrada contra otro de su rango era un mero detalle en comparación con el legado legendario de Eber como una potencia veterana. Con solo un mes como súper de grado más allá, la reputación de Anxiao, aunque impresionante, palidecía ante el aura inquebrantable del tirano. Pensaban muchos en privado. La mayoría de los mercenarios, fieles a su naturaleza jugadora, no pudieron resistir el atractivo, e incluso los oficiales del ejército de Black Star se encontraron haciendo apuestas. Erlos, siempre el guerrero leal y audaz con sus hombros anchos y mirada acerada, apostó todo por Anxiao, con una sonrisa determinada en el rostro mientras estampaba sus créditos. La mayoría de los oficiales siguieron su ejemplo, apostando cantidades modestas no solo por ganancia, sino como una muestra de lealtad inquebrantable y confianza en su comandante, sus voces cargadas de una mezcla de orgullo y resolución tranquila. Tenemos que apoyar al jefe, gane o pierda, eso es lo nuestro. Murmuró un oficial con un asentimiento, sus palabras teñidas de la camaradería de batallas compartidas. Sin embargo, hubo excepciones que suscitaron controversia. ¿Apostaste todo por el tirano? ¿Has perdido la cabeza? Exigió Silvia, con los ojos brillantes de incredulidad furiosa, mientras confrontaba a Reynolds, su voz afilada y llena de asombro. Reynolds, el mecánico siempre analítico con su demora calmada y erudita y sus gafas brillantes bajo las luces artificiales, respondió con una expresión solemne, su tono mesurado e inquebrantable. Según mis cálculos de probabilidad y modelos de datos, las probabilidades de victoria del tirano son más del 30% más altas que las de su excelencia Black Star. No se trata de duda, se trata de hechos. Sus palabras flotaron en el aire, entregadas con la precisión de una lección, aunque subyacidas por una corriente sutil de arrepentimiento. Silvia negó con la cabeza, su frustración evidente en la forma en que sus puños se apretaban a los lados, su voz suavizándose en una súplica. ¿No tienes ni un poco de fe en nuestro maestro? Ha luchado contra cosas peores y ha salido más fuerte. Yo solo creo en la ciencia, replicó Reynolds con expresión impasible, su mirada firme e inquebrantable, aunque un destello de conflicto interno cruzó sus rasgos. En el fondo quiero que Black Star gane, pero los números no mienten. Pensó, con el peso de su lógica luchando contra su lealtad. Cerca, Rosellin se recostaba casualmente en su silla, sorbiendo vino de una copa de cristal que capturaba el brillo tenue de la habitación, con una sonrisa divertida en los labios mientras escuchaba a escondidas. Como asesora cultural del ejército de Black Star, responsable de fomentar un sentido de unidad y pertenencia entre las tropas, encontraba estos momentos de tensión fascinantes. Oh, quizás quieras saber esto. Interpuso ella con suavidad, su voz goteando de sarcasmo juguetón. Nuestro vicecomandante también apostó una suma considerable por el tirano. Bastante grande, de hecho. Laji. Explotó Silvia, su ira estallando como una supernova mientras salía furiosa por la puerta, sus botas resonando con fuerza en el suelo metálico. Como jefa de administración oficial, ella tenía una autoridad considerable, y el descarado desprecio de Laji por la lealtad del ejército
como vicecomandante era nada menos que escandaloso para ella. Su corazón latía con una mezcla de ira y traición, impulsándola hacia adelante con zancadas decididas. La expresión de Reynolds cambió, un raro indicio de preocupación arrugando su frente. Oh no, si Lagui apostó por el tirano, eso podría cambiar las cosas. Las probabilidades de victoria de nuestro comandante del ejército podrían aumentar al menos un 10% ahora. El destino tiene una forma de equilibrar la balanza. Rosellin se rió, su risa ligera y juguetona. ¡Ey! Pensé que solo creías en la ciencia. La magia también es parte de la ciencia. Suspiró Reynolds con resignación, su voz suavizándose mientras admitía. Pero independientemente de dónde puse mis créditos, aún espero que Black Star salga victorioso. Sus palabras llevaban una sinceridad tranquila, revelando la profundidad de su lucha interna. En medio de este alboroto galáctico, la guerra secreta se detuvo, dejando a los jugadores sin sus batallas y misiones habituales. Incluso la misión principal de la historia se había pausado, convirtiendo este evento en la joya de la corona de las 3 versiones para los jugadores del anillo estrellado fragmentado. Black Star había sido su líder indiscutido durante mucho tiempo, y su ascensión a super de grado más allá elevó su estatus a niveles casi míticos en sus ojos. Aunque An Xiao no había emitido misiones de facción, jugadores de todas las regiones se agolparon en el campo de batalla, sus avatares fluyendo como una marea digital para apoyar a su comandante. Este evento colectivo superaba a todos los anteriores en la historia del ejército de Black Star, con números de participación alcanzando récords históricos. Los foros zumbaban con hilos que diseccionaban las causas, efectos e implicaciones de la batalla, y un post en particular ganó amplia aclamación al argumentar que este choque sería un punto de inflexión para el destino del ejército. Para estos jugadores, el ejército de Black Star era más que una facción, era el pilar de su experiencia, proporcionando misiones, niveles, habilidades, conocimiento y equipo en abundancia. A diferencia de los jugadores en otros campos estelares que manejaban múltiples alianzas, los del anillo estrellado fragmentado disfrutaban de un enfoque singular, fomentando un sentido profundo de apego. Aquí lo tenemos todo. ¿Por qué estropear la perfección? Pensaban muchos jugadores sus charlas virtuales vivas con optimismo. Sin embargo, bajo la emoción, algunos se sumergieron en análisis sobre el futuro del ejército, basados en experiencias de otros campos estelares. Persistían preocupaciones de que el ejército de Black Star podría sufrir daños irreparables en versiones posteriores, eliminando los beneficios que los jugadores adoraban. Podrían permanecer leales para siempre. La incertidumbre carcomía los bordes, aunque la mayoría lo desechaba, dejando los análisis profundos a entusiastas de la lore como Sumer Nightflower. En las acaloradas discusiones de los foros, esta batalla emergía como un predictor pivotal. Una victoria podría impulsar al ejército a nuevas alturas, asegurando su presencia en versiones futuras, mientras que una derrota podría erosionar sutilmente la fe de los jugadores. Boom It, Doc, siempre el videógrafo dedicado, sentía el peso de estas conversaciones profundamente. Su serie sobre Black Star había disparado su popularidad y estaba decidido a capturar cada momento. Debo recopilar suficiente material esta vez para hacer un vídeo explosivo, uno que capture el corazón de este punto de inflexión. Se juró a sí mismo, con los dedos volando sobre su interfaz con renovado vigor. De vuelta en la Federación de Acamarine, en el acogedor interior del hogar de Bennett, el líder del planeta dejó su comunicador con un suspiro profundo, su rostro marcado por líneas de profunda preocupación. Las noticias de la batalla de Black Star contra el tirano habían llegado incluso a este mundo apartado, ahora conectado a la red galáctica,
donde pantallas holográficas mostraban el drama que se desarrollaba para todos. La habitación, llena del cálido resplandor de las luces interiores y el leve aroma de lluvia fresca desde afuera, contrastaba fuertemente con las apuestas cósmicas en juego. Esto probablemente es el oponente más fuerte que has enfrentado jamás, viejo amigo. Lamentó Bennett en silencio, su voz un murmullo tranquilo mientras miraba el dispositivo. Esto es probablemente el oponente más fuerte que has enfrentado hasta ahora. Dijo en voz alta, sus palabras cargadas de preocupación, con las manos temblando ligeramente al recordar las pruebas pasadas de Angiao. Nero, el niño de ojos curiosos y cabello revuelto, pausó su tarea en el escritorio cercano y ladeó la cabeza. Papá, ¿de qué estás hablando? Preguntó con inocencia, su voz rompiendo el silencio sombrío. Bennett lo llamó con un gesto, y Nero corrió a su regazo, envolviendo sus brazos pequeños alrededor del cuello de su padre. Tu padrino está en medio de una tormenta peligrosa ahora mismo. Un oponente poderoso lo desafió, y él decidió aceptarlo, valiente como siempre. Explicó Bennett con gentileza, omitiendo los detalles crudos para proteger al niño. Como ahijado de Angiao, Nero estaba destinado a una vida tocada por la grandeza, y Bennett siempre había planeado encomendarlo a ese camino. Nero se frotó la cabeza pensativamente, con el ceño fruncido en confusión. ¿Qué deberíamos hacer? Papá, ¿vas a ayudar a padrino? Bennett rió suavemente, aunque con un toque de impotencia, sus ojos brillando con orgullo. Tu padrino no necesita mi ayuda, hijo. Lo entenderás cuando crezcas, algunas batallas se libran en escalas que ni siquiera podemos imaginar. Lo abrazó con fuerza, mirando por la ventana al cielo lluvioso, sabiendo que Anxiao estaba ahí fuera entre las estrellas. Viejo amigo, quédate a salvo. Susurró, con el corazón pesado por oraciones no dichas. La gran flota de la sede del ejército de Black Tar se reunió con las fuerzas de Floating Dragon, su poder combinado cortando el espacio hacia viento del este en una demostración de fuerza unida. Unos días después, Joel inició contacto con Anxiao, su imagen holográfica parpadeando a la vida en el puente de mando. La dinastía acepta tus solicitudes y te doy la bienvenida a nuestra alianza en nombre de la dinastía carmesí, declaró Joel formalmente, su tono autoritario pero cálido mientras sonreía. Ahora somos una gran familia. Anxiao, con los ojos iluminados por una emoción genuina, apretó los puños, sintiendo una oleada de logro recorrerlo. Que tengamos una experiencia de trabajo agradable. Respondió, su voz firme, pero llena de entusiasmo, enderezando la postura como si estuviera listo para abrazar este nuevo capítulo. No te preocupes. Aseguró Joel con la sonrisa ampliándose. Nuestra dinastía tiene mucha experiencia en esto, y siempre trata a un súper de grado más allá, con la máxima sinceridad. Puedes estar tranquilo. Valoramos a nuestros aliados. Sus palabras llevaban el peso de una promesa, subrayando el delicado equilibrio de poder entre las civilizaciones universales. Mientras hablaban, la dinastía carmesí estaba en ruta hacia el mundo parpadeante, pasando por el anillo estelar roto. No debería tardar mucho en que los recursos te lleguen, continuó Joel. Sin embargo, solo podemos formalizar nuestra asociación después de tu batalla con el tirano. El contrato se enviará pronto a mí, y lo firmaremos entonces. Aunque un contrato no tenía mucho peso sobre un superdegrado más allá como Anxiao, simbolizaba un lazo político, solidificando su alianza. Anxiao asintió, con la mente ya acelerada con las posibilidades. Unirse a la dinastía carmesí era su puerta a una mayor influencia. Aunque los beneficios se desplegarían gradualmente, tenía que priorizar la pelea inminente. La dinastía también tiene una solicitud. Ahí. Esperamos que visites la galaxia central. Los altos mandos querrían conocerte y presentarte a nuestros otros aliados de grado más allá. Anxiao se encogió de hombros, reconociendo el valor estratégico. No hay problema.
acordó, sabiendo que lo posicionaría como un activo clave para la dinastía. Joel hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. Una cosa más. Mi red de inteligencia ha detectado que la Iglesia Arcana está movilizando fuerzas hacia el sitio de la batalla, posiblemente para respaldar a Psyker. ¿Tendremos fuerzas de la dinastía Carmesí presentes para ayudar a repeler amenazas externas como acordamos? ¿Van a observar la batalla? Preguntó Anxiao, frotándose la barbilla pensativamente. ¿No levantará sospechas? Por supuesto que no. Respondió Joel con suavidad. Al fin y al cabo, el tirano también es nuestro aliado. Anxiao casi estalló en risas ante la astuta distracción. Finalmente, Joel agregó. Su solicitud de conocimiento de vanguardia ha sido aprobada. Te enviaré los datos en breve. Los ojos de Anxiao brillaron de anticipación. Había 9 conocimientos de vanguardia para su clase de mecánico, y ya había adquirido 4 de purple cristal. ¿Cuántos me proporcionará la dinastía? Joel se rió entre dientes. ¿Cuántos? ¿Tienes alguna idea equivocada sobre las civilizaciones universales? Te daremos todo. Capítulo 774. Gastar puntos de potencial es realmente cómodo. El taller zumbaba con un ritmo electrónico reconfortante, envolviendo a Anxiao en un capullo de dicha tecnológica mientras se sumergía en sus últimas adquisiciones. Eran realmente una pandilla adinerada. No puedo creer lo generosas que pueden ser estas civilizaciones universales. Pensó Anxiao para sí mismo, con los ojos brillando de emoción incontrolable. Como un super de más allá del grado E, ahora estaba cosechando recompensas que superaban con creces las luchas de su vida pasada. En aquellos días, había trabajado sin descanso, acumulando puntos de contribución solo para desbloquear conocimientos básicos, pero ahora le llegaban como un río de estrellas. El vasto taller, tenuemente iluminado, palpitaba con pantallas holográficas, cuyo suave resplandor azul proyectaba sombras intrincadas en las paredes metálicas, intensificando la sensación de poder y posibilidad. La conversación terminó después de un intercambio casual, dejando a Anxiao con una emoción persistente. No mucho después, un archivo sonó en su sistema, materializándose como un documento holográfico brillante que flotaba frente a él. Una ola de pura alegría inundó el rostro de Anxiao, suavizando sus rasgos afilados bajo la luz mientras escaneaba el contenido. Ya había reclamado varios conocimientos de vanguardia. Armas de aniquilación controlable de la rama armada bajo energía de estado anormal, aplicación avanzada del espacio y matriz de red cuántica de la rama de control. Ahora, el archivo de Joel le entregaba los últimos 5, completando su colección. Rama armada. Ciencia de materiales de vanguardia. Y tecnología de arquitectura mecánica ultracompuesta. Rama de energía. Transferencia de energía más allá de lo visible. Y teoría de activación. Rama de control. Exploración de dimensiones espacio-tiempo. El conjunto completo está ahora listo. Los pensamientos internos de Anxiao corrían llenos de euforia, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, mientras mentalmente armaba el rompecabezas de su arsenal en crecimiento. Como maestro de la rama de control, Anxiao sabía que aprender un conocimiento de vanguardia de su propia rama solo le costaría 4 puntos de potencial cada uno. Sin embargo, aventurarse en las ramas de armada o energía exigía un precio más alto, 12 puntos por cada uno. Había acumulado una reserva sustancial de puntos de potencial al avanzar a más allá del grado, un tesoro reluciente que no bastaba para maximizar todo, pero sí para elevar cada conocimiento al menos un nivel. En su vida anterior, los jugadores habían tenido que ser frugales, eligiendo solo 1 o 2 conocimientos de vanguardia para aprender, con sus recursos estirados como circuitos desgastados. Pero Anxiao no era un jugador común, manejaba un vasto océano de puntos de experiencia y la capacidad de acumular puntos de potencial con facilidad, haciéndolo imposible repentinamente alcanzable.
Eber probablemente piensa que 20 días son demasiado cortos. Jeje. Ang Xiao se rió para sus adentros, con una sonrisa astuta extendiéndose por su rostro mientras imaginaba la subestimación de su rival. La interfaz era su ventaja definitiva sobre otros mecánicos. Una puerta seamless que le permitía absorber nuevo conocimiento en un instante, ahorrándole meses de estudio tedioso. Con esta ventaja, podía avanzar rápidamente en la breve ventana antes de su enfrentamiento con el tirano, su crecimiento tan imparable como una supernova. Sin un momento de vacilación, Ang Xiao asignó sus puntos de potencial, con los dedos danzando sobre los controles holográficos como si dirigiera una orquesta de datos. Detectado conocimiento de vanguardia de la clase mecánico. Exploración de dimensiones espacio-tiempo. ¿Desea gastar 4 puntos de potencial para aprenderlo? Aprendizaje en progreso. No cancele. 9%, 24%, 57%. El proceso se desarrolló en un borrón, una inundación de información que se precipitaba en su mente como una tormenta estelar. Pero con su inteligencia afilada, forjada a través de innumerables batallas y mejoras, el influjo fue solo una suave ondulación, fácilmente absorbida. El nuevo conocimiento se fragmentó, se reorganizó y se asentó en su palacio de la memoria, una vasta biblioteca etérea dentro de su conciencia, lista para que la usara. Éxito. Has aprendido. Exploración de dimensiones espacio-tiempo. Detectado conocimiento de vanguardia de la clase mecánico. Ciencia de materiales de vanguardia. ¿Desea gastar 12 puntos de potencial para aprenderlo? Aprendizaje en progreso. No cancele. Éxito. Has aprendido. Ciencia de materiales de vanguardia. Detectado conocimiento de vanguardia de la clase mecánico. Después de gastar un total de 52 puntos de potencial, los conocimientos recién adquiridos iluminaron su árbol de conocimiento con un vibrante resplandor anaranjado. En la interfaz, el conocimiento básico brillaba en blanco, el avanzado en verde, el de alto nivel en púrpura, el de vanguardia en este impactante anaranjado y el último en un deslumbrante oro, formando una constelación de potencial que aceleraba el pulso de Ang Xiao con orgullo. Justo entonces, una cascada de notificaciones estalló en su interfaz, cada una un faro de progreso. Requisito previo cumplido. Tu habilidad, canal de transmisión cuántica a distancia infinita, ha sido activada. Requisito previo cumplido. Tu habilidad, ejército de dimensión secundaria, ha sido activada. Requisito previo cumplido. Tu habilidad, fuerza mecánica, poder del emperador, ha sido activada. Las habilidades de mecánico emperador, que antes estaban en gris, ahora brillaban en verde, señalando su disponibilidad. Estas activaciones provenían del nuevo conocimiento que había integrado, aunque el mentor del rey seguía siendo esquivo, requiriendo no solo teoría de activación, sino también conocimiento último de mayor nivel. Ang Xiao no estaba demasiado preocupado, esa habilidad era una inversión a largo plazo, más adecuada para nutrir fuerza futura que para ayudar en la batalla inminente dentro de 10 días. Se anotó mentalmente perseguirla más tarde, cuando las estrellas se alinearan de nuevo. Con el canal de transmisión cuántica a distancia infinita, mi ejército mecánico puede librar guerras a larga distancia, aprovechando mi fuerza mecánica incluso sin mi presencia. Eso significa que pueden emprender misiones independientes a vastas distancias. ¿Y la habilidad de ejército de dimensión secundaria? Adiós a los pesados contenedores de ejército. Los refuerzos llegarán en un flash, permitiéndome comandar una fuerza mucho más grande y formidable. Los pensamientos de Ang Xiao giraban en una vorágine de satisfacción, con los ojos entrecerrados en triunfo, mientras visualizaba su ejército evolucionando en una marea imparable. Sin embargo, las habilidades de mecánico emperador eran solo el comienzo. El influx de nuevo conocimiento dio a luz a habilidades adicionales, cada una joya en su corona. Has aprendido. Fuerza mecánica activa. Has aprendido. Construcción de maquinaria avanzada. Has aprendido. Refinamiento de materiales finos. Has aprendido. Mejora legendaria. Has aprendido.
Fusión de maquinaria. Ansiao levantó los brazos, canalizando fuerza mecánica a través de sus palmas. El familiar rayo azul ahora se entrelazaba con un lujoso tono dorado claro, crujiendo con una elegancia que hablaba de poder refinado. Esto era el regalo de fuerza mecánica activa, derivado de teoría de activación. Una mejora pasiva que aumentaba su afinidad con la maquinaria en un 150 Zen al nivel 1, prometiendo hasta un 280 en su pico, haciendo que cada interacción con sus creaciones se sintiera como una extensión de su propia alma. Construcción de maquinaria avanzada. Elevaba sus habilidades fundamentales, acelerando el proceso de construcción a velocidades impresionantes. Siempre que tuviera materiales crudos a mano, podía transformarlos en repuestos y ensamblar máquinas completas en momentos, en un torbellino de eficiencia. Incluso amplificaba modificación de desechos, extendiendo el límite de reciclaje de 4 a 8 usos y reduciendo la degradación de atributos de un 20% a solo un 10%, convirtiendo el scrap en tesoros con una gracia effortless. Luego estaban el refinamiento de materiales finos y mejora legendaria, evoluciones pulidas de sus habilidades básicas de mecánico. Efilaron su dominio sobre materiales exóticos y fortificaron su maquinaria, infundiendo cada tuerca y circuito con una resiliencia y rendimiento superior. Tanto el fusión de maquinaria como el mentor del rey surgían de teoría de activación, diseñados para empoderar a sus soldados mecánicos. La fusión de maquinaria permitía que un soldado devorara otras máquinas, descomponiéndolas para asimilar armadura y equipo, fomentando una evolución orgánica y crecimiento. Combinado con mentor del rey, que amplificaba el núcleo de energía de un soldado. Las dos habilidades se complementaban perfectamente, como una sinfonía en la que una manejaba la fuerza cruda del hardware y la otra la esencia energética. Juntas, transformaban su ejército en entidades adaptables y cada vez más fuertes, su sinergia un testimonio de la brillantez estratégica de Ansiao. Estas habilidades son cruciales para impulsar mi poder en este momento. Ansiao reflexionó, su mente zumbando con posibilidades. La penalización de 10 meses del cubo de evolución se cernía como una sombra, pero no tenía intención de desperdiciar sus reservas en subir de nivel. En su lugar, las canalizaría para maximizar estas habilidades, asegurándose de entrar en la batalla contra el tirano en su punto máximo de forma. Después de revisar y actualizar la mayoría de sus nuevas habilidades a sus niveles máximos, Ansiao cerró la interfaz con una sensación de logro. Estas mejoras se extenderían a su ejército mecánico, impulsando su fuerza a alturas sin precedentes en los días venideros. Delegó todas las tareas mundanas a sus oficiales de confianza, retirándose al santuario de su taller, una vasta cámara llena del cálido resplandor de las estaciones de forja y el tenue aroma aceitoso de lubricantes. Allí, se sumergió en la construcción de nueva maquinaria, con sus manos moviéndose con precisión y pasión. Los demás respetaron su aislamiento, incluso Ames, con su determinación ardiente y profundo afecto, se abstuvo de interrumpirlo, sabiendo que era su ritual de preparación. Los días se fundieron unos con otros, y pronto, la fecha designada para la batalla llegó. El desolado cinturón del universo, fuera de viento del este, se había transformado en un bullicioso centro de actividad, un vasto mar de naves espaciales que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con sus cascos metálicos brillando bajo la fría luz de estrellas distantes. El aire crepitaba de tensión, como un escenario cósmico preparado para un drama galáctico. Después de un agotador viaje de 20 días, flotas de todos los rincones de la galaxia convergieron, formando una armada interminable que pintaba el vacío con luces y sombras. A través de campos estelares, cúmulos, sistemas y planetas, billones de personas sintonizaron la transmisión en vivo, su anticipación colectiva, una fuerza palpable que eclipsaba la reunión física. Ningún súper de grado más allá
había llegado aún, pero la emoción de la multitud bullía como una olla a presión a punto de estallar. Las flotas de tierra de derramamiento de sangre y sección 0 se enfrentaban en un tenso enfrentamiento, con sus enormes naves acechando como bestias depredadoras. Clent y Cris Púrpura habían desplegado sus flotas oficiales para mantener el orden, el ambiente cargado de amenazas tácitas, como si la guerra secreta pendiera de un hilo hacia una conflagración abierta. Sin embargo, ambos bandos ejercían un control férreo, un acuerdo silencioso para mantener la paz. Por ahora, hay verdaderamente demasiada gente. Ralph, a bordo de uno de los acorazados insignia de diamante estelar, contemplaba el abrumador espectáculo, su demora autoritaria resquebrajándose bajo el peso de los nervios. Como alto comandante de Cristal Púrpura, estaba acostumbrado a escenas grandiosas, pero esta vasta extensión de naves le revolvía el estómago. Sería imposible para nosotros mantener el orden si se desata el caos. Pensó, con el corazón latiéndole como un tambor frenético, el sudor perlándole las palmas a pesar del clima controlado de la cabina. ¿Cuándo llegará Black Star? El cuartel general del ejército Black Star acaba de enviar un mensaje y dice que la flota de su excelencia Black Star llegará en breve, informó uno de sus ayudantes, con la voz firme pero teñida de una tensión subyacente. Ralph se secó las manos en el uniforme, la mente acelerada con escenarios posibles. No había traído la flota de Cristal Púrpura aquí por capricho. Estaban listos para reforzar a Black Star si era necesario, incluso si eso desencadenaba una guerra total. Cristal Púrpura valoraba a su nuevo aliado de grado más allá y no dudaría en voltear la mesa en la estancada guerra secreta. Con la autoridad para movilizar en sus hombros, Ralph sentía el peso como un pozo gravitacional aplastante. En el campamento de sección 0, la flota del ejército Black Star dominaba la vanguardia, un impresionante despliegue de decenas de miles de naves espaciales que brillaban con armadura pulida y escudos de energía pulsantes. Entre ellos, los jugadores se reunían, sus rostros un mosaico de emociones, curiosidad en ojos muy abiertos, ansiedad en mandíbulas apretadas, emoción chispeando como fuegos artificiales. La batalla va a comenzar hoy. Espada frenética apretó los puños, los nudillos blanqueando mientras una oleada de adrenalina le recorría el cuerpo, la magnitud del evento acelerando su pulso. Sus compañeros jugadores reflejaban su intensidad, un coro de susurros y murmullos llenando el aire, su historia compartida en las 3 versiones de Galaxy, intensificando el trille de esta reunión sin precedentes. En el bando de tierra de derramamiento de sangre, un contingente de jugadores liderado por Flor de Noche de Verano observaba la flota de Black Star con emociones encontradas. La mirada de Flor de Noche de Verano se demoraba, complicada y nostálgica. Fui parte de ellos una vez. Se irguió, viendo este choque entre tierra de derramamiento de sangre y el ejército Black Star como su terreno definitivo de prueba, una oportunidad para grabar su nombre en las estrellas. La Liga de Mercenarios había asegurado un lugar BP de primera, con sus líderes charlando amigablemente en medio de la tensión. ¿Cuántos años han pasado desde que ocurrió un evento tan majestuoso en el anillo estrellado fragmentado? Lamentó Gureja, el líder de Skirring y una figura clave en la liga, con la voz cargada de asombro y nostalgia, los ojos escaneando el horizonte de naves con la perspicacia de un veterano. La última vez que Super de grado más allá se desafiaron públicamente fue hace 276 años. Fue Austin luchando contra uno de los pesos pesados de la generación anterior, ¿verdad? Agregó otro comandante del ejército, con un tono reflexivo, evocando recuerdos de la lore galáctica. Hace más de 200 años. Yo era solo un pequeño capitán guerrillero en esa época. Intervino Pluma del Inframundo, masticando casualmente carne seca, su actitud relajada en contraste marcado con la gravedad del momento.
Apuesto a que no tenías ese gusto tan raro hace 200 años. Bromeó Gureja, mirando el tentempié con una ceja levantada, las palabras llenas de banter familiar. ¡Qué gusto raro! Soy una gourmet. Replicó Pluma del inframundo, rodando los ojos de forma dramática, la voz goteando de indignación fingida mientras se metía otro pedazo en la boca. Gureja negó con la cabeza con una risita, guiando la conversación de vuelta. Dado que Blackstar ya se ha convertido en un super de grado más allá, independientemente del resultado de la batalla, lo invitaré a ser el jefe de nuestra liga de mercenarios. Todos nosotros encontraremos más oportunidades de desarrollo bajo él. Los otros comandantes asintieron de acuerdo, con expresiones resueltas. La Liga de Mercenarios, una potencia en el anillo estrellado fragmentado con el ejército Black Star como uno de sus fundadores, veía esto como un camino dorado hacia una mayor influencia. Numerosas otras organizaciones que se habían aliado con Anxiao en el pasado estaban presentes, sus flotas añadiendo al mosaico de poder. Entonces, sin advertencia, una puerta de transporte azul, como un remolino, se materializó en el corazón del campo de batalla, expandiéndose rápidamente como un vórtice que devoraba el espacio mismo. Por fin están aquí. La multitud estalló en un alboroto masivo, su emoción contenida explotando como una supernova, olas de vítores y alarmas resonando a través del vacío mientras comenzaba el evento principal.